Ahora su Biblia, lo último antes de sentarse, Proverbios 10, versículo 1. Los niños pueden pasar a su actividad. Hermanos, también casi como algo de última hora, hemos preparado una pequeña comida porque, bueno, sabemos también, ¿verdad?, de que los restaurantes están llenos hoy, ¿verdad? Y para que no vayan a cocinar las hermanas, hemos preparado una comida aquí. Quisiera que los hombres sirvieran hoy, hermanos. Cuando termine el culto, hasta que termine el culto, ¿verdad? Hasta que termine el culto, cuando termine el culto, para poder orar por nuestras madres al final de la predicación, los jóvenes van a dar un regalo. Hay regalos en la parte de allá, donde está nuestro hermano Andy. Entonces los jóvenes pueden pasar atrás, agarrar un regalo, dárselo a sus madres y después vamos a pasar a comer, ¿verdad? Y esperamos esos hombres valientes que van a servir la comida también. Así que, hermanos, yo quiero que meditemos en la tristeza de una madre. Al mismo tiempo vamos a meditar en la alegría de una madre. Proverbios 10:1 lo tiene, la tristeza de una madre o la alegría de una madre. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio, dice, alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y antes de que lo leamos una vez más, yo quisiera leer un comentario de mi Biblia de estudio, que fue, hermanos, la razón por la que estoy predicando esto. Oiga lo que dice la Biblia de estudio MacArthur. Dice: el dolor parental es sentido, dice él, más profundamente por la madre. Cuando un hijo es necio, la madre, dice él, lo siente más que el papá aún. Y oiga la razón: es sentido más profundamente por la madre, quien tiene un papel más íntimo en la crianza de los hijos, dice él. Y eso es lo que yo quisiera explicar hoy, ¿verdad? El dolor parental, dice, es sentido más profundamente por la madre, comentando este versículo él, quien tiene un papel más íntimo en la crianza de los hijos. Y leámoslo una vez más: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Puede sentarse, no vaya a cerrar su Biblia, por favor, porque vamos a ver bastantes proverbios que no vamos a poner en las pantallas o que no le dije a la hermana las escrituras. Vamos a ver varios proverbios en nuestra Biblia y después, hermanos, van a ver algunos pasajes bíblicos. Bueno, para introducirme, sí quiero poner unos en las pantallas, unos salmos y después unos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento. Y si nuestra hermana Jocelyn puede poner el Salmo 139, del 13 en adelante. Y la traducción que le pedí a nuestra hermana es la traducción al lenguaje actual, porque creo que traduce bien esto. Y dice así este pasaje: Dios mío, está diciendo el rey David, recordando que tú fuiste, dice él, quien me formó en el vientre de mi madre. Y mire lo que él sigue diciendo: tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Ayer, hermanos, estaba predicando en la escuela de música y había una joven ahí, de la esposa de un hermano, del hermano Luis Reyes, de que está embarazada, ¿verdad? Entonces, ella misma hablaba de la alegría que sentía, de las patadas que sentía, ¿verdad? O todos nosotros, cuando nuestra esposa estuvo embarazada, poníamos las manos ahí, ¿verdad, hermanos? Y sentíamos esas pataditas. Y uno se ponía a pensar, me recuerdo de que, o cuando viene el segundo hijo, uno piensa, ¿será de que voy a querer al segundo hijo de la misma manera que quiero al primero, verdad? Y hermanos, un hermano me dijo: no te preocupes de eso, ya cuando lo tengas tu alma se apegará a él. Y es muy cierto, hermanos, verdad. Cada una de las madres, como dice ahí, si puede regresar un poco más, dice que fue Dios quien formó cada parte del cuerpo de nuestros hijos, de nuestros niños en el vientre de su madre. Y cada mamá que está aquí tuvo el privilegio de que un día Dios estaba formando esta criatura en su ser. Sigue diciendo el rey David: soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias, reconociendo que es Dios el dador de la vida, que es Dios, hermanos, quien en su gracia común permite el milagro del nacimiento y del hermanos, el milagro de que un niño pueda nacer y el milagro, ¿verdad?, de que un niño pueda formarse en el vientre de su madre. Y sigue diciendo: todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy bien seguro, dice David. Y sigue diciendo:
Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Está hablando del vientre de la madre, ¿verdad? Es una manera figurativa de hablar. Pero dice que ahí estaba Dios, hermanos, viendo cómo se formaba ese bebé. Y si usted recuerda en la Biblia, hay varios pasajes, por ejemplo, Jeremías capítulo 1, donde Dios le dice al profeta Jeremías, cuando lo llama a servirle, antes que te formase, le dice Dios. O sea, antes que yo te hiciese en el vientre de tu madre, yo te conocí, le dice Dios. Yo te aparté, te santifiqué. Yo puse un plan sobre ti, que fueras un profeta sobre las naciones. Pablo dice lo mismo en Gálatas capítulo 1. Dios me apartó, dice él, desde el vientre de mi madre, dice él. Y me llamó para que predicase el evangelio a los gentiles. A Dios le agradó, dice, revelar a su Hijo en mí. Entonces cada uno de nosotros que está en Cristo, ciertamente ese fue el propósito, hermanos, por el cual hemos venido a esta tierra. Y por eso si no estamos en Cristo, hermanos, no nos sentimos satisfechos, nos sentimos vacíos y sentimos que algo falta, hermanos. Y no es algo pequeño, sino que es lo que debe ser el todo del hombre, ¿verdad? Dios. Ahora sigue diciendo, aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría, dice también. O sea, desde que ese momento que se estaba formando, usted, por ejemplo, piensa en usted, ya nuestros días ya los tiene anotados en su libro, dice este pasaje, ya nuestros días ya están. Y de esa forma, hermanos, ciertamente nosotros, como dijo Jesús, por más que te afanes, no puedes añadir un poco más de tiempo a tu vida. Eso ciertamente es algo tremendo de pensar, hermanos. Y yo creo, hermanos, en que no es bueno fumar, ¿verdad? Para no dañarse sus lungs, hermanos, se me fue el pulmón, perdón. Qué bueno, hermanos, hacer ejercicio para uno sentirse mejor, ¿verdad, hermanos? Cuando uno solo come y pasa viendo televisión y sentado, uno se siente mal, ¿verdad, hermanos? Físicamente. Entonces es bueno todas estas cosas, pero ciertamente, hermanos, Dios tiene el día que nosotros vamos a partir de la tierra también. Así que este salmo, hermanos, nos dice del milagro de cómo Dios formó a sus hijos, madres que están acá. Y eso, como decía nuestro pasaje inicial, les da a ustedes esta cercanía con sus hijos que el padre no tiene. Porque recuerde lo que decíamos al principio, cuando un hijo es necio, el dolor parental es sentido más profundamente por la madre, dice, quien tiene un papel más íntimo en la crianza de los hijos. También la madre, hermanos, es la que pasa más tiempo con ellos, ¿verdad? La madre, hermanos, es la que está más pendiente porque Dios le dio esa gracia, ¿verdad? Más pendiente de la comida que el hombre. Yo sé que hay hombres buenos, ¿verdad, hermanos? Que están pendientes de los hijos, pero las madres son más, no sé si es decir inteligente, pero más cuidadosas que nosotros los hombres, ¿verdad? La Biblia habla aún de que a la mujer se le debe dar honor como vaso más frágil, o sea, sus emociones, sus sentimientos son más fácilmente dañados, ¿verdad, hermanos? Y la mujer, hermanos, tiene este apegamiento con su hijo. Usted ha escuchado de depresión postparto, por ejemplo, o usted ha escuchado de algunas madres que tienen que ir a trabajar cuando sus hijos han nacido y de que ellas sienten esa tristeza y lloran camino a sus casas, ¿verdad? A sus trabajos, perdón, cuando se han separado de estos niños, hermanos. Y yo creo sinceramente lo mejor que si es posible, la madre debe de trabajar o muy poco o mejor no trabajar, ¿verdad, hermanos? Porque es muy importante que ella esté cerca de su hijo. Ahora, hermanos, Juan 16:21, el Señor Jesús dice estas palabras, que la mujer cuando da a luz tiene angustia, porque su hora ha llegado, dice. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda del dolor, dice Jesús, por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. Y los que estuvimos en ese momento, ¿verdad? Cuando nuestra esposa estaba ahí, hermanos, a dar a luz, sentimos esos nervios, ¿verdad, hermanos? Y nuestra esposa estaba en dolor, pero en el momento que nace nuestro hijo, ¿verdad, hermanos? Uno se alegra y se regocija, ¿verdad? Y hermanos, bueno, yo me recuerdo que yo estaba feliz, ¿verdad, hermanos? En ese momento, como cada uno de ustedes, me imagino que lo estuvo. Pero debemos recordar esto, hermanos, que ese hombre o esa mujer que ha nacido en este mundo, que ese niño o esa niña que ha venido, ese bebé que ha venido a este mundo, es un ser eterno, hermanos. Y es una gran responsabilidad traer hijos a este mundo. Y yo sé, hermanos, de que muchos jóvenes hoy ya no piensan en esto.
Y quizás usted y yo tenemos familiares, hermanos, que sus hijos han nacido y ni conocen al hombre con del que salieron embarazadas. Hablando que ni se han dado cuenta, o quizás sí saben quién fue, pero no lo conocían. O también, hermanos, yo recuerdo jóvenes que salieron, que estaban completamente borrachos o drogados de tal manera, hermanos. ¿Saben? En la escuela hubo esto, y esto es tremendo. Había un muchacho que jugaba fútbol, ¿verdad? Un afroamericano altísimo. Y en una fiesta, yo no sé en qué, Dani quizás sabrá de quién estoy hablando, yo no sé qué drogado estaba, de que tuvo un hijo con una enanita, hermanos. Imagínense qué tremendo es esto. O sea, la gente en el mundo está tan desenfrenada, hermanos, tan desenfrenada, de que a veces no se pone a pensar de que los hijos cuando vienen a este mundo van a necesitar a papá y a mamá, a ambos, a ambos. Ben Shapiro dio una estadística, hermanos, y esta estadística es corroborada por muchas personas, que los hijos que nacen en hogares donde no hay papá son más propensos a ir a las cárceles. Van más a las cárceles, más problemas de droga, más problemas de violencia. Se necesitan a ambos. Y si el papá es necesario, ¿cuánto no más la mamá, hermanos? La mamá es muy necesaria en la vida de un hijo. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que saber de que traer los niños no es solamente, ¿verdad? Voy a proveerles económicamente o para que vayan a la escuela. Pero requiere también amor, ¿verdad, hermanos? Afecto, tiempo. Acá hemos escuchado y yo recordaba la vez que nos predicó el hermano Gilberto a los hombres, que solo habíamos hombres acá, que él cuenta que cuando él se fue de Guatemala, hermanos, él se despidió de su papá, deseando que por lo menos su papá le diera un abrazo. No sé si usted se recuerda cuando se fue de su país, pero yo creo que la mayoría de aquí lloramos. Levanten la mano los que lloraron. Yo el primero, hermanos. No, nadie debe tener pena, ¿verdad? Nosotros lloramos cuando nos despedimos de nuestros familiares o amigos o dejamos nuestro país. Él dice, hermanos, que él deseaba un abrazo, pero dice, las palabras de nuestro hermano fueron, me despidió como que iba a la tienda, iba a regresar. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Todos nosotros, hermanos, quizás anhelamos algo, ¿verdad? Que lastimosamente no tuvimos porque nuestros padres no conocían a Cristo, hermanos. Porque yo me pongo a pensar, hermanos, ¿quién fuera, hermanos, si el Señor no me hubiese salvado, verdad? Y si bien, hermanos, yo no creo que ninguno de nosotros puede decir, yo ya soy lo que yo quisiera ser. No, ¿verdad, hermanos? Todavía hay áreas de nuestras vidas, hermanos, que nos hacen sentir tristes, hermanos, que quisiéramos ser más como Jesús. Pero también podemos decir lo que Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo, ¿verdad? El Señor aquí mismo damos testimonio, ¿verdad? Hay muchos hermanos que cuentan haber salido de vicios, de problemas, de hogares destruidos, ¿verdad? Y lo que Dios ha hecho, hermanos, en su gracia. Así que traer hijos a este mundo es una gran responsabilidad. Y sí lo es, ¿verdad? Pero también traer hijos a este mundo, hermanos, es un gran privilegio. El pastor John Piper dice, él tuvo 4 hijos o 5, algo así, hermanos. Pero él dice que él dice esto, el pastor John Piper dice, tus hijos, dice él, y esto me recordaba cuando estaba pensando en esta predicación, te llenarán de alegría, dice, pero en muchas ocasiones van a llenar tu corazón de tristeza. Tus hijos, dice él, te van a hacer reír y te vas a gozar muchas veces viéndolos graduarse de la escuela, ¿verdad? Eso lo estoy añadiendo yo. O verlos cuando comienzan a caminar. Pero también tus hijos te van a hacer llorar lágrimas amargas muchas veces porque ellos también son pecadores, al igual que tú. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, ¿verdad? Hermanos, pero yo quisiera poner un salmo en la pantalla, el Salmo 127, versículo 3, que nos recuerda, hermanos, que he aquí, dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y cada madre, ¿verdad, hermanos? Ha recibido este niño de parte de Dios. Y esta niña de parte de Dios, y es algo que se debe estimar, ¿verdad, hermanos? Y dar gracias a Dios, tanto los hijos hoy por su madre, como las madres deben de dar gracias por tener también sus hijos. Y esta semana escuchaba en un podcast, hermanos, ya Dios en su providencia me permitió escuchar esto. Yo a veces hasta me quedo asombrado, hermanos, como estoy leyendo un libro o escucho algo y cabal tiene que ver con mi prédica.
Pero ella llamaba a una hermana y llamaba al pastor, ¿verdad? Al John Piper fue también. Y ella le preguntaba al pastor y le decía, pastor, yo tengo 2 hijos, le decía, que están pequeños y uno de ellos tiene autismo. Y me ha costado mucho con él, dice. Y a veces yo pierdo la paciencia, a veces yo me siento irritada, a veces yo siento que peco contra ellos porque me siento tan enojado. Yo sé que nuestra hermana comentaba eso en el ayuno, que sus años más difíciles de matrimonio fueron cuando sus hijos están pequeños. Y yo puedo decir lo mismo también del mío, ¿verdad, hermanos? Cuando uno tiene 2 chiquitos así, o 3, o yo sé que a hermana Elizabeth le fue más duro porque ella tenía... El hermano Roberto dice que parecían una escalerita, ¿verdad? Así en las fotos, en su casa una vez fotos yo los he visto, ¿verdad? Parecían escaleritas, todos así. Entonces, ella, hermanos, tenía estos 2, ¿verdad? Luchaba con uno que tenía autismo y sale embarazada de otro. Usted sabe como a veces ocurre algún accidente, ¿verdad? Y ella, hermanos, estaba ahí, ¿verdad? Y le dice el pastor, ¿qué puedo hacer? Porque me siento preocupada. Y el pastor, hermanos, le contesta con Marcos 9:36 al 37, donde dice que los discípulos estaban peleando, ¿verdad? Los 12 apóstoles, ¿quién iba a ser el líder cuando Jesús muriera? Y Jesús viene y agarra a un niño, hermanos. Dice la Biblia que era un niño, yo me imagino como Baby Robert o como JJ, ¿verdad? Que lo podían agarrar en sus brazos aún. Dice que lo pone en medio de ellos, lo toma en sus brazos a este niño y le dice Jesús, cualquiera de ustedes que reciba a un niño como este, a mí me recibe. Y John Piper le dijo, recuerda de que cuando tú estás recibiendo a este niño a casa, el que viene, este niño viene de parte de Dios. Y ese hijo que tienes aún, este hijo, Dios sabe por qué te lo dio. Y todos los hijos, le dijo él, deben de ser recibidos en el nombre del Señor Jesús y para la gloria de Dios. Dios te dará las fuerzas, Dios te dará la paciencia. Gracias a Dios tenía un buen esposo esta hermana, dijo en el podcast, en la llamada, perdón. Entonces, eso, hermanos, me hizo pensar mucho esta semana de que cada niño, hermanos, que cada una de ustedes, madres, recibió fue un regalo de Dios para sus vidas. Ahora yo espero también ya los hijos que vemos aquí, que nosotros, como dice nuestro pasaje inicial, Proverbios 10, que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Porque su madre es la que va a llevar, los 2 van a sufrir ambos padres, pero su madre es la que Dios la creó de esta manera, va a llevar más a pecho, más en su corazón, el sufrimiento de saber que su hijo es un hijo que está actuando mal. Si va conmigo a Proverbios 15, por favor. Vamos a ver varios proverbios. 15, 20. Proverbios 15, 20, hermanos. El hijo sabio, voy a esperar que lleguen, perdón. Ya estamos, hermanos, díganme un amén. Si más o menos están ahí. El hijo sabio alegra al padre, nuevamente lo mismo, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Así que no solo llena su corazón de tristeza, pero está menospreciando a su madre porque no le está importando la tristeza que está causando en el corazón de su madre con su desobediencia. Y hermanos, yo algo que pensaba es esto. Y lo dije ayer cuando estaba en la escuela de música enseñándoles. Y yo les decía algo a los jóvenes. Ahí había muchos jovencitos, ¿verdad? Como la edad de los jóvenes aquí al frente. Y yo les decía algo, ¿verdad? Yo sé que los hijos de hermana Verónica van también, ¿verdad? Jovencitos así, adolescentes, habían muchos. Y yo les decía algo, ahí estaban sus madres, que cuando yo tenía la edad de ellos, cuando yo comencé a ir aquí a Glen Burnie High School, ¿verdad? Y como uno no habla nada de inglés, ¿verdad? O apenas medio así, uno corre para los hispanos. Su sangre lo llama a uno, ¿verdad, hermanos? Y en la mañana me recuerdo que todos los hispanos se ponían enfrente. Yo no sé si cuando Dani fue igual, en el building de Isol, ¿verdad? Ahí estaban todos los hispanos. ¿Cuál fue el problema? Que solo para escaparse de la escuela, solo para ir a casa de los padres a hacer fiestas cuando ellos no estaban, solo para comenzar a consumir, aprender a consumir drogas, alcoholismo y estas cosas. Y sabe, hermanos, lastimosamente,
no valoraron nada del esfuerzo que sus padres hicieron para traerlos a este país. La mayoría tuvieron que cruzar la frontera. Ponían sus vidas en riesgo. Dejaron de ver a sus padres por sacar adelante a su familia. También, ¿verdad? Padres, familiares, no volverlos a ver, venir a este país a hacer trabajos muy duros. Porque el hispano siempre hace el trabajo más duro, ¿verdad, hermanos? En este país. Y llegar a desperdiciarlo todo. Hermanos, un joven, que en aquel tiempo yo era joven también, ¿verdad? Teníamos 26 años. Bueno, ahí ya no está uno tan joven todavía, ¿verdad, hermanos? Pero todavía está ahí rozándolo. Me recuerdo, hermanos, de que teníamos la misma edad, ¿verdad? Y todo. Yo era amigo del papá, no de él. Pero, hermanos, mi amigo llegó a la casa para encontrarlo muerto de una sobredosis de droga. Otro amigo, hermanos, que éramos bien amigos de la escuela, también. Otra sobredosis de droga. Entonces estamos viendo, hermanos, cómo muchas veces los hijos, ¿verdad? En vez de lo que dice aquí, ¿verdad? El hijo necio menosprecia a su madre y a su padre también. Pero sobre todo a su madre, ¿verdad, hermanos? Porque es Día de la Madre hoy. Está menospreciando la enseñanza de su madre. Está menospreciando, en el contexto de Proverbios, está hablando de una madre que no eran cristianos en ese tiempo porque Cristo no había muerto aún, ¿verdad? Pero una madre que creía en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos, que le enseñaba la escritura. Pero él menospreciaba la enseñanza y por eso se le llama necio. Menospreció el esfuerzo y todo el trabajo que su padre y su madre hicieron para traerlos aquí. Ahora, lo hablamos como hispanos que somos, pero ¿qué tal viéndolo? Que aparte de todos esos sacrificios, digamos que son también cristianos. Y menosprecian que sus padres, yo les decía ayer a los que estaban en la escuela de música, sus padres están gastando para que vengan aquí, para que aprendan ese instrumento. Los llevan a la iglesia, oran por ustedes, claman, quizás hasta ayunan. Y todo eso lo están pasando por alto por ir tras los pecados que nada de satisfacción traerán nunca al alma del hombre. Ahora, hermanos, sobre esto de menospreciar a la madre, algo que yo escuchaba esta semana, hermanos, es que muchas veces, y esto es cierto, ¿verdad? El hijo comienza a aprender a menospreciar a su madre porque ve cómo su papá la trata. Y esto de verdad, hermanos, que me hizo pensar que ciertamente tiene lógica, ¿verdad? Porque ve que el papá le falta el respeto, porque ve que el papá se comporta de una manera y él así, hermanos, consciente o inconscientemente le va perdiendo el respeto a su madre. Así que el primero que debe de liderar en la casa, por eso el hombre dice en la Biblia que es cabeza del hogar. Cabeza del hogar. En ese sentido, él tiene que dar el ejemplo, ¿verdad? Y él tiene, hermanos, que cuando falla, pedir perdón, ¿verdad? Y yo creo que eso, que vean que falla y pide perdón, eso muestra integridad. Este hombre reconoce cuando falla. Me encantó algo, hermanos, que leía esta semana, algo que no tenía nada que ver con esto. Era sobre la predicación, hermanos, del Master Seminary, que estaba escuchando una clase. Y él decía algo, hermanos, muy importante. Y él decía esto, el profesor decía esto. Yo miraba a mi papá cuando pecaba en la casa. En varias ocasiones lo vi de rodillas llorando amargamente, pidiéndole perdón a Dios. Y eso me hizo ver que él verdaderamente amaba a Dios. No solo nos pedía perdón, pero lo mirábamos llorar de rodillas en amargura. Y todo hombre que ha conocido a Dios llora amargamente cuando peca, hermanos. Usted y yo lo vamos a testificar hoy, ¿verdad, hermanos? Todo hombre que conoce a Dios llora amargamente cuando peca. Si usted no llora amargamente, no es cristiano. El cristiano no es perfecto. El cristiano sigue en este cuerpo. El cristiano falla lastimosamente muchas veces.
Pero si es cristiano, hermanos, el Espíritu de Dios trae convicción de pecado. Él sabe que el Espíritu Santo se ha contristado en él. Y él va a llorar amargamente, ¿verdad? Esa historia de ese hombre que he contado, no la voy a volver a contar. Pero de que él a veces, ¿verdad? Cuando no era creyente, a veces discutían con esposa y luego como si nada, ¿verdad? No le pedía perdón ni nada. Pero luego cuando él ya conoció a Cristo y discutieron, hermanos, dice él que todo el día eso estaba detrás de su cabeza, ¿verdad? Yo he pecado contra ella, yo he pecado contra ella. Yo he pecado contra Dios, yo he pecado contra ella. Eso es cuando hemos conocido a Dios. El Espíritu Santo, hermanos, no nos deja practicar las cosas que antes hacíamos porque Él está obrando y esa es la gracia de Dios. Tratando de cambiar nuestras vidas y cambiando nuestras vidas. Proverbios 17:25, hermanos. Dice la palabra de Dios. El hijo necio es pesadumbre de su padre. Proverbios 17:25, ¿verdad? Es pesadumbre, o sea, le causa un pesar en el corazón a su papá también. Pero mira lo que dice. 17:25 dice que es amargura de la que le dio a luz. Aquí nuevamente hace esa conexión con la mamá, ¿verdad? Y aquí vemos, hermanos, y algo que yo quería decir es esto. Muchas veces vemos esto, ¿verdad? Viene el Día de las Madres. Ese día, hermanos, llevan globos, llevan flores, le dan un beso, la llevan a comer. Para el resto de los días del año comportarse como que si fueran el hijo del anticristo, ¿verdad? Eso no es honrar a sus padres. Eso no es honrar a sus padres. Es más, Jesús dice, si me aman, Juan 14:15, si me aman, guardarán mi palabra, mis mandamientos, ¿verdad? O sea, Jesús dice, me mostrarán su amor y si de verdad me aman en su corazón, va a haber un deseo de obedecer mi palabra y van a obedecer mi palabra. De igual manera, el que menosprecia a su madre, el que menosprecia causarle dolor a su madre, no la ama, aunque diga que la ama. O quizás puede haber ciertamente un amor, ¿verdad? Pero está tan cegado por el pecado que ama más el pecado que a su madre. Aunque ama a su madre en el interior, pero está amando más el pecado, ¿verdad? Proverbios 29:15, ¿lo tenemos, hermanos? Bueno, ni yo lo tengo, ¿verdad? Pero allá vamos. Proverbios 29:15. Y aunque aquí habla de unos padres que fallaron, el énfasis que yo quiero hacer es en la madre. Mire lo que dice. Lo tenemos. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. Hablando que es necesario el castigo, ¿verdad? A los niños. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y nuevamente aquí, hermanos, vemos que la madre es la que carga con este dolor. Que la madre es, hermanos, la que carga con esto. Y nuevamente, jóvenes que están acá, jovencitas que están acá, hombres viejos que estamos acá tal vez, no causemos dolor a nuestras madres. Porque usted puede decir, yo ya tengo 30 años, yo ya tengo 35, yo ya tengo 40. Hermanos, una madre nunca deja de sufrir por su hijo. Acá nosotros, ¿verdad? Yo he ido a orar, el tío, ¿verdad? De Dani. Era un hombre ya bien mayor. Fuimos al hospital. Ahí estaba la abuela de Dani, hermanos. Lloraba. Y gracias a Dios que su hijo está con vida, ¿verdad? Pero lloraba, hermanos. Lloraba con toda su alma. Y cuando yo miraba el rostro de nuestra hermana Mercedes, ¿verdad? Yo pensaba en mi corazón, como por un segundo, porque mi hijo estaba recién nacido, como por un segundo, hermanos, yo vi, ella está recordando posiblemente cuando era su hijo, su bebé. Este es su hijo que lo ha visto crecer, que ha derramado su vida sobre él. Cada uno de nosotros, hermanos, esto ha pasado. Yo sé, nuestras vidas no fueron perfectas. Yo sé que han pasado muchas cosas malas. Yo sé que quizás el pecado nos lastimó tanto que nos cuesta expresar nuestro amor a nuestra madre. Esto es cierto que ocurre también. Yo sé, hermanos, que vivimos en un mundo caído. Yo sé que los papás pecamos contra nuestros hijos también.
porque no somos perfectos, ¿verdad? Y que los hijos obviamente pecamos contra nuestros padres también. Proverbios 23, 22, último proverbio. No he terminado. Proverbios 23, 22. Pero, del 22 al 25. Después, sí, en las pantallas quiero poner unos pasajes del Nuevo Testamento. Proverbios 23, 22. Lo tenemos, hermanos. Así que este día de las madres, ¿verdad? El punto de estos proverbios es que el mejor regalo que le podemos dar a nuestras madres es estar en Cristo, mostrar nuestro afecto con obediencia. Yo no estoy diciendo que no lo muestre el día de las madres. Claro que sí. O yo no lo estoy diciendo que durante el año no lo muestre con darle cosas materiales. Claro que sí. Pero lo mejor que usted le puede dar es su comportamiento, su obediencia. Ahora, lo tenemos, hermanos. Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Ahora, no tiene que estar tan mayor nuestra mamá, pero a veces el joven, ¿verdad? Ya desde unos 14, 13, 14, 15 años, ya piensa que sabe más que los papás. No había computadora en el tiempo de mi mamá. Hoy apenas estudió hasta el 2º grado y yo ya voy en 7º. Quizás uno podrá tener sabiduría de textos de escuela, pero no sabiduría de Dios o sabiduría de la vida. Aquí la palabra de Dios habla de no menospreciar a su madre. Mira el 23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. O sea, le está exhortando que aprenda de estos padres que le están enseñando la palabra de Dios. Muchos jovencitos que están acá tienen el privilegio de tener padres cristianos. O me recuerdo una vez que un joven dijo, un adolescente, me hubiera gustado que mis papás no fueran cristianos. Sí, le dije yo, ahí estaban los papás enfrente. Cuéntele cómo era usted cuando no era cristiano. Y ya le comienza a contar. Después de que contó todo lo que el Señor era. ¿Te gustaría? Ya dijo que no. Hermanos, si tiene sus padres en Cristo es un gran privilegio. Porque les ha ahorrado de muchos dolores y sufrimientos cuando un hombre está cegado por el diablo, impulsado solamente por sus deseos pecaminosos. Mire lo que sigue diciendo el versículo 24, Proverbios 23, 24. Mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará en él. Alégrese tu padre, y tu madre, y gócese. Nuevamente hace el énfasis en la mamá, la que te dio a luz. Los hijos debemos, hermanos, jóvenes que están aquí, y todo hijo que está acá, hermanos, procurar, hermanos, que nuestra madre no tenga de qué preocuparse de nosotros. Es más, el hijo es llamado a preocuparse por sus padres, ¿verdad? O sea, su mamá no tiene que estar preocupada en las noches. ¿Dónde estará verdad? En lugares de peligro. No debe ser así. Porque, sí o no, hermanas, de que si su hijo anda afuera, usted no puede dormir quizá en la noche. Usted siente eso, ¿verdad? Así que cada uno de los hijos acá, como dice acá, debe alegrarse su padre y su madre y gozarse la que se dio a luz por las personas que ustedes, hijos, sean. Me recuerdo que mi mamá me decía algo y me lo dijo. Yo no sé si me lo dijo el día que me casé también, pero en esos días me lo dijo hace poco otra vez, pero me lo dijo un par de veces cuando era pequeño y que me quedó bien en la mente. Ella dice de que cuando murió mi papá, ella le pidió a Dios de que le diera vida para verme ya grande y ya con esposa e hijos. Dice. Y yo pensaba, hermanos, en nuestra hermana, bueno, yo le decía a Steve, ¿verdad? Nuestra hermana Yanira, ella está peleando, le digo yo, por mantenerse en vida. Por ti, le dije yo. Por ti, le dije yo ayer. El domingo pasado. Y pase lo que pase, y si ella fallece, tú tienes que vivir la clase de vida que Dios, que dio a su Hijo Jesús a morir en la cruz, quiere para ti. Y la clase de vida que tu madre hubiera deseado para ti. Vive tu vida de esa manera, le dije yo. Y cada uno de nosotros jóvenes, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo... Yo quisiera, ¿verdad? Y ya lo he orado, ¿verdad?
poder ver ya a mis hijos, como dijo mi mamá, casados, ya medio establecidos, ¿verdad? Siempre van a tener problemas, ¿verdad, hermano? Nosotros siempre vamos a tener problemas, pero por lo menos ya establecidos, casados, y que el carácter de Cristo esté formado en ellos, ¿verdad? Para que cuando vengan los problemas de la vida, como dice Jesús, ¿verdad? Que el hombre necio, el que solo escucha la Biblia y le entra aquí y le sale allá, el que no obedece mis palabras, dijo Jesús, le voy a comparar a un hombre que hace su casa sobre la arena, ¿verdad? Que vienen los vientos, vienen las tempestades y se cayó y se destruyó todo. Su vida fue una ruina. Pero el hombre que es sabio, dice Jesús, que escucha mi palabra y lo obedece, le voy a comparar a un hombre que hace su casa sobre la roca. Y los mismos problemas le vienen a los dos, los vientos y las tempestades de la vida, pero se mantiene firme. Y con eso, hermanos, quisiera concluir dando algunos pasajes bíblicos. El primero en Romanos capítulo 9, versículo 1, si lo puede poner nuestra hermana. ¿Qué es lo que hemos dicho hoy, hermanos? La mejor manera de aprender es la repetición, dicen, ¿verdad? Hermanos, lo que hemos aprendido es que cada uno de nosotros hoy, que es Día de las Madres, el mejor regalo que le podemos dar es nuestra obediencia, nuestro amor, no menospreciarlas. Obedecer sus consejos, sobre todo los que tenemos madres en el Señor, ¿verdad? No ser una carga para sus vidas, no ser una preocupación para sus vidas, pero que el corazón de nuestras madres pueda alegrarse, como nos dijo aquí la Biblia, ¿verdad? Y descansar. Ahora, algo que yo escuché y lo volví a buscar, hermanos, en estos días para refrescar mi memoria. En Ask Pastor John escuché algo que una señora una vez llamó y le decía así. Bueno, unos padres, eran los dos, el esposo y la esposa. Le llamó, estaban terriblemente preocupados por hijo rebelde, ¿verdad? Hijo de que estaba ya tras los males de este mundo, alejado del Señor y todo esto. Ahora, el pastor que contestaba la pregunta, él también tiene un hijo alejado del Señor. Él también tuvo 5 hijos, 4 y adoptó uno, pero él también tiene uno alejado del Señor. Entonces él le contestaba, ella le preguntó cómo ha sobrellevado este dolor. Y él le citó este pasaje bíblico, hermanos, y a mí ciertamente me ministró lo que él contestó. Y cita a Pablo, y Pablo dice así: digo la verdad en Cristo, no miento, dando testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. No siga, hermana, pero quisiera ver algo ahí. Lo que él va a decir, hermanos, no tan fácilmente lo puede creer cualquier persona. Por eso es que Pablo dice: yo digo la verdad en Cristo. Llama a Cristo como testigo. Mi conciencia me da testimonio. En el Espíritu Santo, llama al Espíritu Santo como testigo. Y mire lo que sigue diciendo: que tengo gran tristeza, dice él, y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema. Y usted sabe que la palabra anatema significa una persona que está bajo maldición de Dios, ¿verdad? O sea, Pablo dice aquí: yo mismo quisiera ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son los israelitas, dice después. Entonces, el pastor John contesta de esta manera esta pregunta. Yo quisiera, dice él, si está entre mi hijo o yo irme al infierno, preferiría irme yo, es lo que él dijo. Y Pablo está diciendo acá que él preferiría irse una eternidad sin Dios con tal que estos judíos se salvaran. Y yo creo, hermanos, de que todo padre en quien mora el amor del Espíritu Santo de Dios quiere que a sus hijos les vaya aún mejor que a ellos, ¿verdad? Que vivan una mejor vida, una mejor infancia, una mejor niñez, una mejor adolescencia. Y sobre todo, es más, no sé si usted lo ha orado, pero uno quisiera de que conocieran a Dios más de lo que uno lo conoce a la edad que uno tiene. Tuvieran más comunión con Dios. Y es lo que está, y eso es lo que contesta este hermano cuando contestó esta pregunta de esta pareja de esposos, ¿verdad? Yo tengo este dolor. Este es un dolor que se va a llevar en el alma constantemente. O sea, un hijo perdido, dijo él, siempre va a estar acá ese dolor.
Y el siguiente que él dio es Romanos 10:1. Y él siguió la respuesta y dijo en ese pasaje bíblico: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, está diciendo ahí, es para su salvación. Y él le dijo: no puedes llevar esta carga ustedes solos, le dijo a esa pareja, pónganla sobre el Señor. Pongan sus cargas sobre Él, como dice 1 de Pedro 5:7, Él cuida de ustedes. Por nada estén afanosos, todas sus ansiedades pónganla delante de Dios con ruegos, súplicas, con acciones de gracia. Entonces Él les dijo de que Él ha sobrellevado ese dolor, orando a Dios, pidiendo a Dios, clamando a Dios, de que Él, hermanos, rompa ese corazón de piedra que tiene su hijo. Y algo, hermanos, que hasta ahí llegó la respuesta de él, pero algo que yo he visto es, hermanos, que muchas veces, cuando estamos en Cristo, ¿verdad, hermanos? Eso lleva a los papás a buscar más de Dios. Y eso debe ser lo correcto. Porque, nuevamente, yo no creo que en nadie en que more el amor de Dios va a estar fresco como una lechuga viendo a sus hijos mal. No, ¿verdad, hermanos? No. No puede ser así. Por tanto, si usted tiene comunión con Dios, va a tener ese dolor y esa carga, y usted la debe depositar sobre el Señor, ¿verdad? Y orar. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Debe pedir con fe. Y algo que a mí me ha pasado, hermanos, cuando estoy orando por una persona bien dura, es que si estoy viendo a la persona, hablando en el sentido de pensando en cómo esa persona es, menos fe me da, más duda me entra. Entonces, lo que yo he aprendido en oración, y tal vez esto le ayuda a usted, es que cuando estoy orando, no estoy pensando en mi tío que está tan perdido, ¿verdad? O en mi tía que está tan endurecida. Yo estoy pensando, no en mi primo, estoy pensando en Dios. Mi mirada está en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Yo estoy pensando en su cruz, en su muerte, en la sangre que Él derramó, en que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Yo estoy pensando en que Él no se goza ni se deleita en la muerte del malvado. Yo estoy pensando en que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, quien vino a morir en una cruz para salvar a pecadores. Yo no debo de mirar, no debe de mirar, hermana, al hijo, a la persona por la que estamos orando. Debemos de mirar a Dios. Y Él tiene el poder. Por eso es que Pablo dice, yo soy, en inglés dice chief of sinners. Yo soy el mayor de los pecadores, el peor de los pecadores, para que en mí quede como ejemplo de que Dios puede salvar a cualquiera, es lo que Él está diciendo. Y Pablo, que nosotros sabemos que fue un hombre perseguidor, hasta como un terrorista era en aquellos tiempos, ¿verdad, hermanos? Dios lo salvó. Un hombre que odiaba a Cristo, que odiaba a la iglesia. Dios lo salva para que quedara como ejemplo en las Escrituras de lo que Dios puede hacer. Así que siempre que se sientan mal y comience esta tristeza, hermanas que están acá, oren. Desahoguen su corazón, exprésenle al Señor todo su dolor y luego confíen y comiencen a mirar a Dios y lo que Él revela en su palabra, ¿verdad? De quién Él es, porque eso es lo que dará fe. Y quisiera concluir con unos pasajes bíblicos en Gálatas 5, 7 al 8. Miren lo que dice aquí, hermanos, el apóstol. Ahora recuerda, este es el apóstol Pablo, no era una madre, pero era un hombre que amaba las iglesias. Acabo de hablar de cómo él las odiaba, ¿verdad, hermanos? Y cómo Cristo lo cambia y él, el resto de su vida, ¿verdad? Los próximos 30 años de su vida, alrededor de 30 años, él se entrega al servicio de Dios. Y él plantó esta iglesia ahí en Galacia, o este grupo de iglesias. Pero ellos comienzan a alejarse de la doctrina de la palabra de Dios, a alejarse de la Biblia. Y Pablo les dice, ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer la verdad? Y yo creo, hermanos, venía a mi mente este versículo cuando oraba, porque yo creo de que a veces esto ocurre también. Hay padres de que pues, la enseñanza fue buena, la instrucción fue buena, porque aquí Pablo les instruyó el mejor de los maestros de aquel tiempo, hermanos. Judas tuvo a Jesús, ¿verdad? Y aún así fue desobediente. A veces los padres, ¿verdad?, cargan con cargas o culpa que el diablo pone a veces en sus corazones cuando quizás ellos no fallaron, sino que fue
A veces hay hijos que son malos, hermanos, lastimosamente, de pequeños. De que no quieren nada de Dios. Escuchaba un testimonio de un joven de que él dice que él llegaba a la iglesia, pero él nunca oraba, solo hacía la mentira. Nunca tuvo un encuentro personal con Dios. Siempre quiso la maldad y el pecado. Y hoy tiene 40 y algo de años, hermanos, y su rostro parece que tuvieran 60 y algo de años. Con Daniel estábamos viéndolo y Daniel me dice, se ve así por la amargura que carga en su alma, de pecar contra Dios. Y el conocimiento de Dios en sus corazones, hermanos. Si el hombre sin conocimiento de Dios es miserable en sus pecados, cuánto no más aquel que tiene a Dios allá atrás, hermanos, sabiendo del amor de Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pablo les dice esto. Esta persuasión, dice, no viene de aquel que os llama. Esta persuasión no viene de Dios, está diciendo Pablo. Viene de Satanás. Y en Gálatas 4:19, Pablo dice estas palabras. Hijos míos, les dice Pablo, por quienes de nuevo sufro, tal como comenzábamos la predicación, ¿verdad? Dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hermanos, y este es Pablo, ¿verdad? El que dice en 2 Corintios 11 de que una vez lo apedrearon y lo dejaron como muerto, pero sobrevivió. Que 5 veces lo azotaron por predicar a Cristo. Quien a veces le robaron, dice. Que pasó peligros y dificultades y problemas. Y él dice, sobre todos estos sufrimientos, lo que sobre mi corazón se agolpa es la preocupación por las iglesias. O sea, Pablo, un hombre que sufrió tanto físicamente, él puede decir, mi mayor sufrimiento no ha sido ese. Ha sido ver, a veces cuando las personas se van de la iglesia, está diciendo él. ¿Sabe, hermanos? Un hermano que sufrió un cáncer bien fuerte, un señor, dijo, este no ha sido lo más doloroso en mi vida. Lo más doloroso es ¿qué? Ver almas perdidas. Sobre todo su hijo. El hijo le causó más sufrimiento que el cáncer que él pasó y gracias a Dios venció. Piensa en eso. Y como dijo el pastor de que citaba al principio, nuestros hijos nos pueden dar las mayores alegrías o algunas de las mayores alegrías, pero también algunas de las peores tristezas de una vida. Y hoy es Día de las Madres. Y yo creo que toda madre cristiana que está acá, lo que desea de sus hijos es que Cristo sea formado en ellos, ¿verdad? Ver que el carácter de Cristo, porque eso es lo que les va a ayudar el día de mañana entre los problemas de la vida, en su matrimonio, en su hogar. Como yo decía el testimonio de mi mamá, ¿verdad? Ella quería, ¿verdad? Verme ya por lo menos casado y con hijos estables, luego ya en la fe. Cuánto no más poder ya, ¿verdad, hermanos? Saber descansar, hermanos, de que yo ya conozco a Dios lo suficiente como para seguir hacia adelante. Y de igual manera, jóvenes que aquí hoy presentes, hijos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, hijos, nuestras madres aún están vivas. Démosle a nuestras madres esa satisfacción de que el resto de sus días que Dios les dé en la tierra no vivan preocupadas por nosotros, sino que nuestras vidas, nuestra vida en Cristo sea un contentamiento para ellas, una alegría, en especial si saben que sus madres han sufrido mucho. Que estos últimos años de sus vidas ya no sean de sufrimiento, sino de alegría y de gozo. Porque yo, por ejemplo, hermanos, el día de mañana, yo lo que quisiera es ver a mis hijos amando y sirviendo a Dios, hermanos. Eso es lo que más feliz me haría, ¿verdad? David le dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma, verdad? No que ganen el mundo y las cosas del mundo y pierdan su alma, no, que conozcan al Señor. Ese es mi deseo, ¿verdad? Siempre, y ustedes lo saben, hermanos. Yo por eso, hermanos, antes iba a la cárcel, hermanos. He ido a las calles y por todos lados y predico constantemente. Pablo dice en 2 Corintios 5, por medio de nosotros Dios ruega a los hombres que se reconcilien con Dios, ¿verdad? Y eso es lo que yo siempre he querido, hermanos, de que Dios me pueda usar para que personas se reconcilien con Él, ¿verdad? Y que vengan a los pies de Cristo, y al conocimiento de este Dios, hermanos, que ha sido tan bueno conmigo, a pesar de lo malo que nosotros hemos sido con Él muchas veces, a pesar de que, como dice en Malaquías, nuestras palabras han sido violentas contra Él muchas veces, a pesar que en ocasiones ha habido queja en nosotros,
Pero de Dios siempre ha habido bondad y misericordia, perdón, paciencia con cada uno de nosotros, hermanos. Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí me ha bendecido Jehová, me ha ayudado Jehová. Nos ponemos de pie, hermanos. Y vamos a orar. Primero tomemos unos minutos para concentrarnos en Dios, para orar. Y espero que el punto del pasaje de la prédica de hoy, ¿verdad?, haya quedado claro, hermanos. De que estamos celebrando a las madres hoy. Y espero que todos hayan sacado a sus mamás a comer y les hayan dado un regalo. Pero no solo démosles regalos físicos. Démosles el regalo de que ellas no tengan preocupación de nosotros, ¿verdad? O si se preocupan, que sea por una enfermedad, no por mal comportamiento nuestro. Y que puedan descansar que nuestras almas están en Cristo. Y si hay una lejanía, ¿verdad?, con nuestras madres, por lo malo que ha sido la vida quizá, porque en este mundo, hermanos, vivimos en un mundo caído donde hay pecado lastimosamente. Procuremos, oremos que Dios nos ayude a acercarnos más a ellas, ¿verdad? A poder expresarles, hermanos, que las amamos. Porque a veces uno quiere, pero como que no puede quizás, ¿verdad? Oremos, hermanos. Y ayer el hermano Luis nos dijo a todos, vayan a darle un abrazo a su madre. A mí se me olvidó, pero se lo voy a dar hoy, ¿verdad? ¿Qué tal al salir de aquí hoy? Si usted puede físicamente hacerlo, si no, llámele. Exprésele su amor y sobre todo con su obediencia. Oramos. Padre, yo le doy gracias por su palabra, Señor.